Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Es de verdad un gran placer abrir este espacio de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí. Sí, hoy vamos a sumergirnos en un tema que, a primera vista, la verdad, parece habitar únicamente en los pasillos más silenciosos de las facultades de filosofía. O de matemáticas, digamos. Exacto. Pero en realidad, esconde las claves de cómo todos nosotros procesamos el mundo. Hoy tenemos sobre la mesa un artículo académico súper provocador. Se titula Lo que no es la lógica. Cómo los filósofos no deberían enseñar lógica. Un título bastante directo. Sí, va directo al grano. Y el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es desentrañar una práctica que parece completamente inofensiva. Una práctica que se usa muchísimo, de hecho. Así es. Un atajo pedagógico muy común en la enseñanza, pero que resulta ser una ilusión tremenda. Vamos a descubrir por qué intentar traducir fórmulas matemáticas rígidas al lenguaje cotidiano, o sea, el lenguaje que usamos todos los días, para pedir un café o contar un chiste. Es básicamente una receta para el desastre. Totalmente. Ok, vamos a desempacar esto, porque el choque entre la frialdad de los números y el caos hermoso del lenguaje humano promete ser fascinante. Es un choque fundamental, sin duda. Y aunque el título del documento suene estrictamente académico, el análisis que haremos hoy nos va a obligar a cuestionar cómo se estructuran los argumentos en la vida diaria. Claro, no es solo teoría. Para nada. Para cualquier persona interesada en pensar con claridad, en formular ideas precisas y sobre todo en evitar ser víctima de la sobrecarga de información que vivimos hoy en día. O de esos discursos que suenan súper lógicos e irrefutables en Internet. Exactamente. Comprender esta tensión entre la lógica formal y el lenguaje natural es una herramienta invaluable. Funciona, digamos, como un ejercicio de higiene mental. Me encanta esa idea de higiene mental. Así que, pues para empezar a limpiar un poco la casa, hablemos del concepto central que el artículo critica. Los autores lo llaman semántica traslacional. Suena intimidante. Suena a un término que requeriría un doctorado para entenderse. ¿De qué estamos hablando exactamente y por qué los autores están tan molestos con esta práctica? Claro, a ver, el término intimida un poco, pero la práctica es algo que cualquiera que haya tomado una clase introductoria de filosofía o matemáticas seguro ha visto. Ajá. La semántica traslacional es simplemente el intento de enseñar un sistema matemático muy complejo, conocido como la lógica de primer orden, usando frases del lenguaje cotidiano. Para que sea más fácil de digerir. Justamente. Los autores critican duramente cómo ciertos libros de texto legendarios, especialmente los que están diseñados para estudiantes de humanidades, toman este atajo. ¿Tienen nombres específicos en el artículo? Sí, estamos hablando de obras monumentales como Methods of Logic del famoso filósofo W. V. Quine. Un gigante de la filosofía. Totalmente. O también las primeras 5 ediciones de un manual increíblemente popular en las universidades llamado The Logic Book. A ver si entiendo bien. O sea, la idea es que, en lugar de enseñar las reglas matemáticas puras y abstractas, los libros usan ejemplos de la vida real como muletas. Sí. Para que el estudiante no se asuste con tantos símbolos raros. Exactamente eso. La lógica de primer orden es un sistema formal. Tiene sus propias reglas estrictas, como el álgebra o como el cálculo. Sí. Pero estos libros, en su loable intento de ser accesibles, cometen lo que el artículo llama un pecado fundacional. ¿Y cuál es ese pecado? Que en lugar de explicar el sistema en sus propios términos formales, utilizan el lenguaje natural. Bueno, podríamos ilustrar esto con uno de los ejemplos que mencionan los textos, para que quienes nos escuchan puedan visualizar cómo se ve esta traducción en la página de un libro. Por supuesto. A ver, imaginemos que hay una fórmula matemática simple en la pizarra. Ok. Tenemos una constante que se representa por la letra minúscula A. Ajá. Y tenemos un predicado, representado por la letra mayúscula B. El libro de texto te dice, bueno, imaginemos que la A significa Andrew. El nombre de una persona. Sí. Y digamos que la B mayúscula acompañada de una variable significa que alguien es calvo. Ok. Entonces, si juntamos ambas letras y escribimos la fórmula matemática VA, el libro nos dice que esta fórmula es verdadera si y solo si Andrew es verdaderamente calvo en la vida real. Ah, y el artículo también menciona un sistema más antiguo sobre esto, ¿verdad? El de Rudolf Carnap por allá en 1942.
Así es. Carnap hacía algo muy similar. Él construía su sistema semántico diciendo, por ejemplo, supongamos que la letra A es la ciudad de Chicago. Ok. La letra B es la propiedad de ser grande. Y la H es la propiedad de tener un puerto. Entonces, construía verdades lógicas combinando ciudades reales y descripciones de la vida real. Exacto. Siendo totalmente honesto, esto suena bastante lógico. Y de hecho me parece muy útil para alguien que recién empieza a estudiar. Parece inofensivo. Sí, ¿cuál es el gran problema entonces? ¿Por qué los autores del artículo denuncian esto como algo profundamente inadecuado? Lo fascinante aquí es que el problema radica en que crea una falsa ilusión de entendimiento. ¿Una ilusión? Sí, hace creer al estudiante que entiende cómo funciona la maquinaria matemática de la lógica de primer orden, cuando en realidad solo se está apoyando en su conocimiento previo. Ah, Se apoya en saber lo que significa que una persona pierda el cabello, o en saber que Chicago es una metrópolis enorme con un puerto. o sea, no se está aprendiendo la estructura matemática subyacente. No, para nada. Se está memorizando una traducción superficial. Es como... A ver, es como creer que uno sabe cómo funciona el código de programación de un videojuego supercomplejo solo porque sabe cómo mover al personaje presionando los botones del control. De The Logic Book, ese manual tan famoso que mencionamos antes. Sí, el clásico. Bueno, en su sexta edición finalmente eliminó este método de traducción al lenguaje natural. Espera, ¿Simplemente lo borraron en la nueva edición? ¿Se dieron cuenta de que estaban enseñando mal? Eliminaron las lecturas en lenguaje cotidiano, sí, y las reemplazaron por ejemplos puramente matemáticos, usando números enteros positivos, por ejemplo. Ok. Sin embargo, y esta es la gran crítica que hace el documento, los autores del libro hicieron este cambio drástico sin dar absolutamente ninguna explicación. Nada, cero. Cero. Simplemente borraron el método, pero no explicaron por qué la semántica traslacional estaba mal desde el principio. ¡Wow! Al hacer esto, básicamente dejaron la raíz del problema viva y coleando en el ámbito académico. Como si solo hubieran escondido el polvo debajo de la alfombra. Claro. Entonces, si me dices que estos libros quitaron la traducción al lenguaje natural, pero no explicaron por qué, eso me hace preguntarme qué era tan tóxico de esa mezcla. Esta es la pregunta clave. ¿Dónde se rompe exactamente esta supuesta lógica perfecta cuando choca con el mundo real? Bueno, para entender dónde se rompe, primero debemos reconocer que hay momentos donde parece funcionar a la perfección. O sea, no siempre falla. No siempre. Existen construcciones en el lenguaje cotidiano que los académicos llaman bien portadas. Bien portadas. Sí, son frases que, por pura casualidad, se alinean maravillosamente con la rigidez matemática. Supongo que el clásico absoluto entra aquí. Ese de, todo humano es mortal. Sócrates es humano, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Correcto? Ese es el paradigma de una frase bien portada. Si se traduce a la lógica formal, la estructura matemática se mantiene intacta y la conclusión es innegablemente válida. O el documento también da un ejemplo un poco más contemporáneo y divertido. El de Rayo McQueen. Ah, ¿sí? Dice algo como... Rayo McQueen es un auto rojo. Por lo tanto, Rayo McQueen es rojo. Es una deducción directa y simple. La matemática y el lenguaje ahí están en perfecta armonía. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Asumo que el lenguaje cotidiano, el que usamos de verdad para discutir de política, de arte o para bromear con amigos, rara vez es tan bien portado. Y ahí es donde el castillo de naipes se derrumba por completo. El artículo despliega una serie de ejemplos que resultan ser paradojas fascinantes. ¿Sí? Y demuestran que al intentar aplicar esta traducción estricta, la lógica se rompe en 1000 pedazos. El primero y el más ilustrativo es la famosa paradoja de Sórites. Sórites. Sí, que explora el enorme problema de la vaguedad en el lenguaje. ¿Cómo funciona esa paradoja en el contexto de enseñar lógica? Explícanos un poco. El texto nos pone un escenario imaginario súper claro para entender la vaguedad. Pensemos en el actor Bruce Willis. Ok, Bruce Willis. Tiene 0 cabellos. Sí, totalmente calvo. Es innegable y objetivamente cierto que es calvo. Ahora, pensemos en el cantante Jim Morrison en su mejor época con The Doors. Una melena espectacular. Tiene, digamos, 1 millón de cabellos. Definitivamente no es calvo. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. No hay problema lógico.
Pero la paradoja introduce una premisa gradual, una regla matemática de inducción. Nos dice, si alguien con 0 cabellos es calvo, entonces lógicamente alguien con un cabello también lo es. Claro, un cabello no hace la diferencia, sigue siendo calvo. Y si seguimos la regla matemática general de la lógica formal, si alguien con n cantidad de cabellos es calvo, entonces alguien con n+1 cabellos también debe serlo. Espera, a ver, si aplicamos esa regla matemática implacablemente, paso a paso, sumando un cabello a la vez desde Bruce Willis, Sí, la estructura lógica nos obliga a llegar a una conclusión absurda. Nos obliga a concluir que Jim Morrison, con su melena legendaria, es matemáticamente calvo. exactamente. Esa es la trampa mortal de la vaguedad. Es increíble. La lógica de primer orden es estrictamente binaria. En ese mundo matemático, algo es verdadero o es falso. Un elemento pertenece a un conjunto o no pertenece. Blanco o negro. Sí, no existe la capacidad para procesar zonas grises. Pero palabras como calvo, alto, joven o rico, en nuestro lenguaje natural, viven exclusivamente en la zona gris. Claro, el límite exacto donde alguien deja de ser calvo no es un número entero que se pueda programar en una fórmula. Depende del observador, del contexto. Totalmente. Y el artículo menciona otro término que suena bastante intimidante en esta sección. Habla de los contextos intencionales. Sí. Antes de ir al ejemplo que dan, ¿qué significa exactamente esa frase? ¿Se refiere a las intenciones ocultas de las personas o algo así? Es una gran pregunta. Y no, en filosofía y lógica, un contexto intencional no se refiere a tener buenas o malas intenciones morales. Ah, ok. Se refiere a situaciones donde el valor de verdad de una frase depende del conocimiento, las creencias o el estado mental de una persona, y no solo de los hechos objetivos del mundo exterior. Y me imagino que la lógica matemática pura es terrible manejando creencias o estados mentales. Es pésima. Entiendo. Y el documento ilustra esto con una historia de ciudad gótica, ¿verdad? El ejemplo de Batman. Así es un ejemplo buenísimo. Imaginemos esta premisa. El inspector Gordon está buscando desesperadamente a Batman. Ok. Ahora, añadimos un hecho objetivo y universal de ese universo. Batman es Bruce Wayne. Son la misma entidad. Sí. Si usamos la traducción lógica estricta, que solo ve identidades equivalentes, la conclusión matemática innegable es que el inspector Gordon está buscando a Bruce Wayne. Lo cual es un desastre contextual. Totalmente. Porque en el papel matemático, A busca a B y B es igual a C. Por lo tanto, A busca a C. Suena perfecto en una pizarra. Sí, pero en la realidad de la historia que estamos contando, es completamente falso. Gordon está buscando a la figura enmascarada para pedirle ayuda contra el crimen. No está buscando al multimillonario Bruce Wayne en su mansión. Exacto. Porque el estado mental de Gordon es de ignorancia sobre esa identidad secreta. Precisamente. El lenguaje natural procesa la ignorancia de Gordon sin ningún problema. Todos los que ven la película entienden por qué la frase matemática es falsa. Claro. Pero la lógica de primer orden hace cortocircuito porque no tiene un símbolo algebraico para lo que Gordon sabe o no sabe. Solo ve equivalencias. Increíble. Hay un tercer ejemplo en el texto que también me pareció fascinante, y es el dilema de Doraemon. Ah, ese es un clásico moderno. Para quienes no lo conozcan, Doraemon es un personaje muy famoso. Es un gato robótico, de plástico, de los cómics y caricaturas japonesas. La premisa que plantea el artículo es muy simple. Doraemon es un gato de plástico. Por lo tanto, Doraemon es un gato. Este dilema encapsula perfectamente el problema de intentar fijar significados de manera absoluta. ¿Por qué? Porque uno se encuentra aquí ante una encrucijada. Si dejamos que la ciencia estricta dicte la regla semántica, la respuesta es un rotundo no. Claro. Biológicamente, para que cualquier entidad pertenezca a la extensión real de la palabra gato, debe ser un mamífero de carne y hueso con cierto ADN específico. Desde esa perspectiva científica, la deducción lógica de que es un gato resulta completamente falsa. Sí, pero en la vida real el uso cotidiano es el que manda. Totalmente. Si un niño señala su juguete de Doraemon y dice, ahí está mi gato, ningún padre en su sano juicio le responde, falso, tu afirmación carece de validez lógica porque eso es un polímero sintético. Sería absurdo.
Bajo la lente de la interacción humana, la afirmación del niño es verdadera y es funcional. Funciona para comunicarse. Y aquí es donde el texto introduce la palabra tautología. A ver, definamos eso para la audiencia. Una tautología, en lógica formal, es una afirmación que es verdadera por necesidad, sin importar el contexto, simplemente por su estructura lógica. Como decir, llueve o no llueve, siempre va a ser verdad. Ok. El peligro extremo que señalan los autores es que si los manuales de texto intentan definir qué es una tautología matemática basándose en traducciones a un lenguaje natural que está lleno de gatos de plástico, millonarios con identidad secreta y melenas vagas. Están cometiendo un error metodológico monumental. ¡Monumental! Están construyendo un rascacielos de matemáticas puras sobre las arenas movedizas del habla cotidiana. ¡Wow! Pero a ver, pongámonos del lado del abogado del diablo. Supongamos que somos muy estrictos y decidimos censurar todo el lenguaje caótico en las universidades. ¿Ok? Prohibimos mencionar a Jim Morrison, nada de historias de Batman, y absolutamente nada de gatos de plástico. ¿Qué pasa si los profesores solo usan frases perfectas y bien portadas, como la de Sócrates? ¿Se soluciona el problema de la enseñanza? La respuesta de los autores del artículo es un rotundo no. Tampoco funciona. Tampoco. Incluso si purificas la lista de ejemplos y decides ignorar todo el caos del mundo, la semántica traslacional sigue fracasando miserablemente en su objetivo central, que es enseñar los fundamentos de la lógica. ¿Y por qué fracasa si estamos usando oraciones perfectas? Porque cae en lo que podríamos denominar la ilusión del significado. La ilusión del significado. ¿A qué se refieren exactamente con eso? Volvamos a la regla básica del libro de texto que mencionamos al principio. Se le dice al alumno que la letra S minúscula representa a Sócrates. Sí. El argumento del documento es que simplemente decir que S representa a Sócrates no explica absolutamente nada sobre cómo funciona la semántica profunda de esa constante lógica. Ok. Para que exista una teoría verdadera del significado en lógica, se necesita una estructura tripartita. Se necesitan 3 pilares fundamentales que no se pueden ignorar. ¿Cuáles son esos 3 pilares que el libro de texto simplemente salta? Primero, está la marca física, que puede ser la tinta impresa en el papel, el píxel en la pantalla o las ondas de sonido que hacemos al pronunciar la palabra Sócrates. Esa es la marca. Sí. Segundo, está el objeto real en el mundo. En este caso, el filósofo griego de carne y hueso que vivió en Atenas hace miles de años. Ok. Y tercero, y esto es el núcleo de todo el problema, debe existir una explicación del vínculo entre los dos. ¿Cuál es el mecanismo que hace que esa marca de tinta específica se conecte inexorablemente con ese hombre histórico? Claro, el libro de matemáticas asume que el estudiante ya tiene ese puente semántico construido en su cabeza y simplemente se aprovecha de ello. No lo explica. Exacto, toma un atajo. Para ponerlo en una imagen que creo que funciona muy bien, es como intentar explicar cómo funciona la ingeniería del motor de combustión interna de un auto moderno diciendo, mira, este motor empuja el auto hacia adelante, exactamente igual que un caballo empuja una carreta. Es una analogía perfecta. Funciona como una imagen superficial para alguien que nunca en su vida ha visto un auto. ¿Pero realmente le enseña algo de mecánica a esa persona? No, no enseña absolutamente nada. Exacto. No le estás enseñando nada sobre los pistones, no hablas de las bujías, ni de la compresión de la gasolina o el movimiento de las válvulas. Quien explica asume que el estudiante ya sabe qué es un caballo y qué es el movimiento. Y usa ese conocimiento previo para evadir la dificilísima responsabilidad de explicar los engranajes reales del motor. Claro. Y ese es precisamente el veredicto del artículo. Los manuales académicos están tomando prestado todo el peso del complejo entendimiento humano sobre el lenguaje natural y usándolo como un simple parche pedagógico. Un parche temporal. El resultado es que el esfuerzo por enseñar la mecánica lógica real se vuelve, usando la palabra literal del texto original, otiose. Otiose. Inútil. Ocioso. Redundante. Sí es. Sí crea un bucle engañoso, donde el estudiante asiente con la cabeza porque comprende el ejemplo de Sócrates en el lenguaje cotidiano, pero no asiente porque haya logrado comprender la compleja teoría de modelos matemáticos que realmente sustenta a la lógica formal. Todo es una ilusión. Pero a ver, si esto es tan inútil y tan engañoso, ¿por qué mentes tan brillantes en la filosofía y las matemáticas cayeron en esta trampa durante tantas décadas?
Es una gran duda. Tiene que haber una creencia muy arraigada de fondo para sostener este error tanto tiempo sin que nadie diga nada. La hay, definitivamente la hay. Y es el tercer gran argumento del documento. Toda esta mala práctica académica se sostiene sobre una suposición gigantesca y francamente no comprobada. ¿Cuál es? El artículo la bautiza como la hipótesis del núcleo lógico del lenguaje. Suena importante. Lo es. Es la creencia profunda de que, escondida debajo de nuestras metáforas, nuestros sarcasmos y nuestros chistes diarios, el lenguaje humano alberga en su núcleo una estructura matemática estricta y binaria, esperando ser descubierta por los lógicos. Es como creer que la poesía esconde una hoja de cálculo de Excel en su interior. Exacto. Es una pretensión enorme. Y el artículo presenta una metáfora maravillosa para visualizar por qué esto es una locura, contrastando dos estructuras muy diferentes. Hablemos de esa analogía porque me pareció brillante. Desde luego, el texto compara la lógica de primer orden con la majestuosa Catedral de Colonia en Alemania. Una de las iglesias más impresionantes del mundo. Sí, una catedral es el pináculo del diseño intencional. Hubo arquitectos visionarios, hubo planos precisos al milímetro, cálculos exhaustivos de distribución de carga, un propósito claro y siglos de construcción meticulosa para resolver problemas estructurales específicos. No apareció ahí por accidente. Para nada. Y la lógica matemática es idéntica a esa catedral. Fue planeada y estructurada artificialmente por pensadores brillantes para asegurar los cimientos de las matemáticas y la teoría de conjuntos. Es un artefacto diseñado de arriba hacia abajo. Y del otro lado, en contraste total con la catedral, el artículo compara nuestro lenguaje natural con la forma en que se establecen los precios en un libre mercado. Sí, una economía libre. Nadie, en ninguna parte del mundo, diseña desde arriba el precio exacto de una taza de café a nivel mundial. Sería imposible. Ese precio es el resultado anárquico, orgánico y a veces caótico de millones de interacciones humanas individuales todos los días. Depende de las negociaciones, de la escasez, del clima que afectó la cosecha, de los deseos culturales. Es un caos que de alguna manera funciona y se organiza a sí mismo de abajo hacia arriba. Y funciona maravillosamente, pero sin un arquitecto central. Exacto. Entonces, si conectamos esto con el panorama general, el gran peligro, la ilusión metodológica que denuncian los autores, es mezclar estos dos mundos. Sí. Es completamente absurdo creer que una catedral de piedra creció orgánicamente de la tierra como si fuera un roble milenario. Claro. Y es igualmente absurdo creer que la inmensa, fluida e incontrolable economía de un mercado libre puede ser diseñada y contenida en la mesa de dibujo de un solo arquitecto. Entonces, intentar forzado la lógica de primer orden sobre el lenguaje cotidiano es aceptar un engaño. Es aceptar lo que el texto denomina de manera fulminante dinero falso o moneda falsa académica. Es aceptar algo que parece tener valor, que pasa de mano en las universidades, pero que en el fondo es una falsificación del conocimiento. Qué frase tan dura, la verdad. Moneda falsa. Pero, a ver, ¿qué dicen los expertos sobre esto? O sea, los lingüistas, los sociólogos, los grandes filósofos deben tener algún tipo de consenso sobre cómo funciona realmente el significado, ¿no? ¿O también están divididos en esto? Esa es la estocada final del artículo. Ni siquiera hay un consenso empírico que justifique esta hipótesis del núcleo lógico. Las mentes más brillantes del último siglo tienen visiones radicalmente opuestas sobre qué es verdaderamente el significado. ¿A quiénes mencionan? El texto hace un repaso fascinante. Por ejemplo, menciona a Noam Chomsky. El padre de la lingüística moderna. Sí, Chomsky argumenta que el significado tiene un componente sociocultural tan profundo que incluso escapa a las reglas de la lingüística formal y matemática que él mismo ayudó a fundar. ¡Wow! Si el mismo Chomsky dice eso. Y el documento también invoca a pesos pesados de la filosofía como Wittgenstein y Heidegger, ¿verdad? Así es. Ludwig Wittgenstein, especialmente en su etapa tardía, argumentaba que el significado no es una etiqueta pegada a una cosa en el mundo, ni mucho menos una fórmula matemática. ¿Qué era para él? Él postulaba que el significado es el uso. El uso.
Sí, es decir, el lenguaje es un conjunto de juegos de lenguaje que jugamos en sociedad. Si el significado de una palabra depende de cómo la usa una comunidad en un momento dado para lograr un objetivo, entonces es imposible capturar esa dinámica social y fluida dentro de la rigidez inerte de una fórmula estática como va. Claro, porque la fórmula no juega, la fórmula solo existe. ¿Y qué aportaba la visión de Heidegger a esta crítica? Bueno, Heidegger iba incluso más allá. Él argumentaba que el lenguaje es simplemente la manifestación superficial de significados que ya están incrustados en nuestras prácticas corporales diarias y en el uso de herramientas en el mundo físico. O sea, muy lejos de las abstracciones de los pizarrones. Totalmente. Contrastemos todas estas visiones orgánicas, sociales y fluidas con la extrema rigidez matemática de pensadores fundacionales de la lógica como Gottlob Frege, por ejemplo. Son dos universos distintos. Lo que el artículo concluye de manera contundente es que ante tal diversidad de posturas y debates no existe ninguna justificación científica, ningún consenso empírico universal que le otorgue permiso a un autor de libros de texto para imponer la camisa de fuerza matemática sobre nuestro lenguaje anárquico. Es verdaderamente impactante pensar en la cantidad de generaciones de estudiantes universitarios, futuros filósofos y matemáticos, que han sido evaluados, aprobados o reprobados bajo esta premisa de la moneda falsa. Es un efecto en cadena enorme. Y al llegar al final de esta inmersión profunda, de verdad creo que es vital reflexionar sobre por qué todo este debate académico importa mucho más allá de un salón de clases universitarias. ¿Por qué debería importarle a la persona que nos escucha ahora mismo mientras conduce al trabajo o mientras prepara la cena en su casa? Es la pregunta fundamental. ¿Para qué nos sirve esto? Porque vivimos en una era de absoluta sobrecarga de información. Constantemente somos bombardeados por discursos políticos, campañas de marketing muy agresivas y debates hiperpolarizados en redes sociales. Y todos se presentan con el disfraz de ser lógica pura e irrefutable. Y esa es la aplicación práctica más valiosa de este conocimiento. Hay una tendencia creciente en nuestra sociedad a presentar argumentos basados en el lenguaje diario y ambiguo como si tuvieran la certeza matemática de un teorema. Lógicamente esto es así, te dicen. Exacto. Comprender, gracias a análisis como el que hemos desglosado hoy, que el lenguaje humano es inherentemente flexible, que está lleno de zonas grises, de vaguedad y que depende de manera crítica del contexto y la intención de quien habla, funciona como un verdadero escudo intelectual. Te defiende. Nos protege de manipulaciones lógicas. Nos permite detectar casi de inmediato cuando alguien está utilizando un silogismo que suena impecable y bien portado, pero que intencionalmente ignora la ambigua y complejísima realidad del comportamiento humano. Nos da el permiso y la base intelectual para levantar la mano y decir, oye, a ver, esa deducción tuya suena muy elegante, pero estás hablando de complejas realidades humanas y sociales. No estás sumando números enteros. Tal cual. Nos permite defender la riqueza, el humor y la flexibilidad de nuestro lenguaje frente a cualquier intento de reducirlo a un código estéril. Y, bueno, hablando precisamente de códigos informáticos, Claro. creo que hay una dimensión moderna de todo esto que simplemente no podemos ignorar hoy en día. Definitivamente. Y eso plantea una pregunta inmensa, un pensamiento provocador para que quienes nos escuchan sigan reflexionando al apagar este audio. A ver, Hoy en día, la humanidad entera está inmersa en la tarea titánica e histórica de intentar enseñar a las inteligencias artificiales a entendernos. es el gran tema de nuestra época. Y el enfoque predominante ahora mismo es intentar forzar nuestro lenguaje natural, ese anárquico libre mercado del que hablábamos, yendo de ambigüedades, dobles sentidos y contextos implícitos. Intentan forzar todo eso dentro de las arquitecturas rígidas y los algoritmos formales de las máquinas. Exactamente. Las intentan meter dentro de la catedral de nuestra analogía. Y sabiendo ahora, gracias a este documento que analizamos, que incluso los libros de texto escritos por los académicos más brillantes fracasan sistemáticamente al intentar fusionar estos dos mundos, cabe preguntarnos algo muy serio. ¿Qué cosa? ¿Acaso estamos cometiendo el mismo error fundacional a una escala global con las IAs? ¿Estamos condenando a nuestras inteligencias artificiales a nunca entender realmente la ironía, la poesía o el simple contexto emocional humano? Uf, qué fuerte. Las estamos dejando atrapadas para siempre en un mundo de moneda falsa. Un mundo donde un gato de plástico como Doraemon
es catalogado sin dudar como biológicamente real solo por una instrucción, y donde figuras como Jim Morrison, por pura deducción implacable, siempre serán considerados matemáticamente calvos. ¡Qué idea tan poderosa! Y siendo honesto, un tanto escalofriante para cerrar. Es un recordatorio fascinante de que tratar de contener la inmensidad del océano del lenguaje humano dentro de un vaso de agua lógico siempre va a terminar en un desastre metodológico, sin importar cuán perfecto, transparente y cristalino sea el diseño de ese vaso. Una lección de humildad frente a nuestro propio idioma. Totalmente. Agradecemos profundamente a cualquiera que nos escuche hoy por dedicar su tiempo y atención a desempacar estos conceptos tan complejos con nosotros. Esto de verdad reafirma el inmenso valor de analizar críticamente y de cuestionar hasta las raíces mismas de lo que leemos, de lo que nos enseñan y de la información que consumimos a diario. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima ocasión, en esta constante exploración a fondo.